Muy buenos días con todos. Gracias por estar conectados en este espacio. El Ministerio del Trabajo promulga la justicia social en el ámbito laboral de una manera digna y en igualdad de oportunidades, a fin de preservar, promover y generar más oportunidades de empleo en el Ecuador. Sean todos bienvenidos al conversatorio sobre el acuerdo ministerial que expide las directrices que regulan el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Andrés Isch, ministro del Trabajo, y a todos los medios de comunicación que nos acompañan en este espacio de diálogo. Solicitamos por favor que sus preguntas se remitan por el chat a fin de poder tener un orden y puedan ser contestadas oportunamente. Vamos a dar paso a las preguntas una vez finalizada la intervención del ministro del Trabajo. En este momento damos paso a Andrés Isch, ministro del Trabajo. Muchas gracias, María José. Primero, agradecerles a todos los participantes. Vamos a buscar tener estos canales de manera permanente, no solamente para que haya una comunicación directa, sino también para que ustedes puedan tener acceso a toda esa información que les sea de utilidad. Así es que queremos que este sea un primer ejercicio, que lo repitamos durante el resto de la gestión. Voy a arrancar poniendo un poco en contexto en dónde nos encontramos en este momento con respecto a las relaciones laborales. Si avanzamos a la siguiente página, vamos a ver que hay una situación bastante compleja, es una situación que no es extraña a nadie. Las causas también son muy conocidas. La pandemia no solamente nos ha golpeado a nosotros, le ha golpeado a la región, a nuestros socios comerciales, y esto evidentemente tiene una repercusión en los índices de trabajo. Desde el 16 de marzo se han terminado 289,000 contratos, de los que estaban inscritos aquí en el ministerio. Y esta aclaración es importante porque ya vamos a ver más adelante las cifras relacionadas con la informalidad seguramente superan en mucho lo que tenemos a nivel de registros. Y a pesar de eso, ¿no es cierto? A pesar de que no están consideradas aquí las cifras de la informalidad, son números muy altos. Si nos enfocamos un poco en los sectores, vemos que hay sectores que han sufrido muchísimo. Aquí tenemos 5 de ellos: comercio, agricultura, industrias, construcción y actividades administrativas y de apoyo, pero hay un sector adicional que en número de contratos no es tan alto como estos, pero sí en porcentaje, que es el sector turístico y de alimentación. Entonces, hay sectores que han sufrido más rápidamente los efectos de la pandemia y vamos a ver en la siguiente lámina que tenemos además sectores que afortunadamente están comenzando a recuperarse. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En los nuevos contratos, subámoslo un poco. En los nuevos contratos tenemos en el mismo periodo 127,000 contratos que se han inscrito en el ministerio. ¿Esto qué es lo que nos dice? Que de todas maneras tenemos un neto negativo de 160,000 contratos menos que a mediados de marzo del 2016, que fue cuando comenzó el confinamiento. Aquí la preocupación mayor no está solamente en que el número es menor, sino que no se representan de la misma manera o proporcionalmente los nuevos contratos en relación a los contratos perdidos si es que nos enfocamos en el sector. Nuevamente, el sector de turismo y de alimentación, que es uno de los que más ha sufrido, es de los que más lentamente ha comenzado la recuperación. Entonces, ahí tenemos que ponerle muchísima atención. Hay otros sectores que, como vemos, son más dinámicos: agricultura, industrias, manufacturas. Ellos han logrado comenzar a recuperar un poco esas plazas de trabajo. Vamos a la siguiente lámina, que es la última que quiero presentarles antes de pasar ya directamente al conversatorio. Y se refiere a las cifras de informalidad. Avancemos, por favor, a la siguiente. Bueno, creo que hay algún problema con la presentación, pero se los cuento muy rápidamente. Tenemos cerca de 45%, o teníamos a diciembre del año anterior, cerca de 45% de los empleos en el sector informal. El INEC, ¿cómo considera el sector informal? Son aquellos empleos que están relacionados con un empleador que no tiene RUC o no tiene un registro oficial, como por ejemplo la constitución de una compañía, un RIS, etcétera. Entonces,
esas personas ya estaban bordeando la mitad del empleo en el Ecuador. Ahí están las cifras, 46.7% exactamente. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado en este tiempo? Que ese número de empleos informales ha crecido. Lamentablemente por las limitaciones de la pandemia, la necesidad del distanciamiento, el INEC no ha podido procesar con la misma velocidad que lo venía haciendo las encuestas que sirven para levantar estos indicadores. Esperamos que lo tengamos prontamente, pero con seguridad lo que nos van a demostrar esas cifras es un crecimiento del empleo informal en relación al empleo formal. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado y ponerle muchísima atención. Todas aquellas personas que están en el sector informal son personas que están sujetas a vulnerabilidades mucho más altas. Son personas que no tienen la protección de la red que da el IES, ¿no es cierto? La seguridad social, tanto a nivel médico como de las otras prestaciones. Son personas que seguramente están ganando menos de lo que deberían ganar, porque no hay la posibilidad de controlar el que se respete la remuneración básica. Seguramente son personas que están trabajando más horas de las que deberían y en condiciones menos favorables de las que deberían, con riesgos de salud ocupacional, etcétera. Entonces, ahí tenemos un sector muy importante al que le tenemos que dirigir las políticas públicas para intentar regresarles a la formalidad. Con estas cifras en general, nosotros nos hemos planteado tres objetivos. El primer objetivo, que creemos que tiene que ser el más importante y el centro de nuestra política, es el conservar las plazas de trabajo que existen y generar nuevas plazas. El segundo objetivo es cuidar los recursos de los ecuatorianos, optimizando y siendo más eficiente el gasto público. Y el tercero es simplificar y transparentar la gestión del Ministerio del Trabajo. En este último, me parece que hay algo fundamental. Vamos a caminar para que el Ministerio del Trabajo adopte políticas de gobierno abierto. Nosotros necesitamos que las políticas públicas sean permanentemente evaluadas por parte de la ciudadanía, que se pueda tener un control social sobre las actividades del ministerio y que se pueda también tener una permanente rendición de cuentas a ustedes, a los medios de comunicación, a la ciudadanía. Para eso, la información que se presente tiene que ser completa, clara, que esté en formatos adecuados, que sea reutilizable, que se tenga la responsabilidad para determinar adecuadamente la fuente de la información, quién la levantó, cuándo fue la última vez que se actualizó, etcétera. Ese es uno de los compromisos iniciales y que creemos que es muy importante para poder ajustar en general la gestión del ministerio a un ejercicio de transparencia. La pregunta que sigue es, ¿cómo lo vamos a hacer? Creemos que hay que desarrollar ciertas herramientas, en el primer caso, en la generación de nuevos puestos de trabajo y la preservación de los actuales, que les permitan a las personas ir quitando obstáculos que impiden la generación de estos puestos. Ahí necesitamos tener una racionalización normativa. Vamos a ver lo que hace el acuerdo ministerial por el que les hemos invitado a esta conversación. Tenemos que tener también nuevas capacidades generadas en la ciudadanía para enfrentar lo que se nos viene. El mundo que vamos a tener post pandemia no es el mismo que teníamos en enero. No sabemos exactamente qué es lo que nos espera, no sabemos cómo van a cambiar los hábitos de consumo, la necesidad de nuevos servicios, de nuevos productos, y por lo tanto hay que prepararle a la ciudadanía para que se pueda enfrentar a ello. La ciudadanía no solamente va a tener que adaptarse para poder tener fuentes de ingresos, sino también para que como país compitamos con el resto de la región que están pasando por situaciones similares, igual o más duras en algunos casos. Estas herramientas, estas capacidades, queremos también generarlas utilizando el SECAP. Ahí tenemos posibilidades muy grandes, por ejemplo, para permitir que la gente adquiera destrezas para un comercio seguro, un comercio que evite la transmisión del virus, que genere confianza en los vecinos de la gente que está en este momento emprendiendo en actividades pequeñas, desde pequeñas manufacturas, de elaboración de alimentos, etc. Esa confianza va a hacer que se regenere un poco la actividad económica y por lo tanto se creen plazas de trabajo. Tenemos también que dar confianza a los ciudadanos en este momento que la conflictividad social va a aumentar. Tenemos hasta el momento más de 20,000 denuncias presentadas en el ministerio. El ministerio ha logrado procesar un poco menos de la mitad. Hay que cambiar un poco la lógica de ser un ministerio
que solamente está buscando sancionar por un ministerio que ayude a resolver conflictos, un ministerio que haga las veces de mediador, que pueda involucrarse mucho en los conflictos individuales y en los conflictos colectivos para evitar que estos aumenten, un ministerio donde se tengan certezas para que las partes sepan cómo se van a resolver los procesos en situaciones determinadas. Algo que no puede suceder y que ha pasado mucho es tener criterios contradictorios de las propias autoridades del ministerio. Inspectores que resuelven en un sentido una vez y en otro sentido en otro. Inspectores que tienen fallos que son completamente opuestos. Direcciones regionales con criterios distintos. No puede ser que, por ejemplo, la dirección de Quito tenga un criterio en un tema y la de Ibarra o la de Guayaquil o la de Puerto Viejo tenga otro. Entonces, vamos a dar certezas a través de racionalizar también los criterios de aplicación de la normativa con instrucciones muy claras para las autoridades y vamos a dar certezas también quitando espacios de discrecionalidad dentro del ministerio. Hay una serie de trámites que no requieren de una decisión de autoridad. Esos trámites tenemos que propender que se vuelvan automáticos utilizando las herramientas tecnológicas que tenemos. Tenemos también que quitar espacios de discrecionalidad en las resoluciones de las autoridades administrativas, por ejemplo, evitando que sean las mismas personas las que sustancian los procesos y las que lo resuelvan. Ahí es un tema de ir ajustando procedimientos y creo que podemos tener algunas mejorías de manera muy rápida. Y finalmente, la otra cosa que es muy importante y que lo había mencionado antes es esta racionalidad normativa. Hay una serie de acuerdos ministeriales, de normas secundarias, que en lugar de haber fomentado la creación de puestos de trabajo, lo que han hecho es generado una serie de obstáculos burocráticos que terminan empujando a la gente hacia la informalidad. Uno de esos, y que creo que lo hemos corregido adecuadamente, era la figura del contrato por obra o servicio determinado, que lamentablemente, desde que entró en vigencia en la legislación en el año 2015, no había sido utilizado adecuadamente porque estaba limitado a ciertas actividades estratégicas del Estado, lo cual en mi criterio no tiene mucho sentido porque actividades estratégicas, inversiones grandes que igual iba a generar el Estado, de todas maneras iba a crear plazas de trabajo. Necesitamos, por el contrario, que en estos momentos aquellos proyectos pequeños, iniciativas, emprendimientos, cuenten con las herramientas para poder arrancar sin una preocupación que después la generación de obligaciones excesivas termine quebrándolos. Entonces, hemos abierto este modelo contractual a todas las actividades. Aquí, por ejemplo, vamos a poder tener un espacio muy interesante para que los desarrolladores de tecnología, los desarrolladores de software puedan entrar con proyectos específicos, desarrollen una aplicación, sea que esta tome 2 meses, 8, un año y medio, y al finalizar el proyecto, se pueda terminar la relación laboral de una manera justa, pagando una liquidación con un desahucio y proporcionales, sin entrar en un problema de despidos intempestivos, de una serie de trabas para los emprendedores. Esto no va a ser solamente un beneficio para el emprendedor, va a ser un beneficio también para aquellas personas que necesitan desesperadamente en este momento encontrar una fuente de ingreso para su familia. Esos trabajadores o ex trabajadores que en este momento están desempleados, estoy seguro que con gusto aceptarán un contrato durante el tiempo de duración del proyecto que les permita subsistir, que les permita reincorporarse a la actividad laboral y además en simultáneo puedan ellos ir transmitiendo estos conocimientos hacia otros proyectos distintos. Esta modalidad permite, por ejemplo, que un trabajador pueda estar en 2 o 3 proyectos simultáneamente, siempre y cuando sean compatibles por razones de horario, de lugar donde se desempeñan, y creo que va a dinamizar muchísimo la economía. Así es que no quiero alargarme mucho más, quiero agradecerles nuevamente su predisposición a esta conversación y más bien abrir el espacio para preguntas e ir aclarando cualquier cosa donde no se tenga todavía o donde no haya habido la claridad suficiente en la presentación. Muchas gracias.
Agradecemos la explicación realizada por el ministro de Trabajo. En este momento daremos paso a las preguntas de los medios de comunicación, las cuales las vamos a recibir mediante el chat y posteriormente daremos paso a las personas que quieran realizar su pregunta. Por el momento... ¿Alguna persona que quiera realizar una pregunta? Buenos días. ¿Puedo preguntar? Perfecto. Sí, claro. Adelante, Vanessa. Gracias, ministro, compañeros, muy buenos días. Ministro, sobre este nuevo acuerdo me gustaría tener algunas cosas un poco más claras. Usted acaba de decir ahorita que podría estar el trabajador, por ejemplo, en dos o más proyectos. En cada uno de estos proyectos, por el tiempo que labore el trabajador, deberá estar afiliado, así sea que el proyecto dure un día o una semana. ¿Cómo va a ser eso? Porque también estuve revisando la normativa y se hablaba de que no podrán percibir menos del salario básico. ¿Cómo va a ser la parte de la remuneración y los beneficios de ley? Por favor, gracias. Gracias, Vanessa. Esa es una buena pregunta porque no se debe confundir este tipo de contratos donde sí hay una relación de dependencia con las actividades profesionales que no tienen relación de dependencia. Pongamos un ejemplo. Pensemos que un desarrollador ha sido invitado para participar en un proyecto donde van a avanzar con una plataforma tecnológica determinada. Y ese trabajo requiere de 4 horas al día. Entonces, a ese trabajador se le afiliará al IES y tendrá una remuneración proporcional al menos al salario básico y podría ser que le pidan desde otra empresa que trabaje en otro proyecto distinto, quizá también con 4 horas al día. Entonces, ese trabajador no tendrá una incompatibilidad para ejercer ambas ocupaciones de manera simultánea, ambas con las formalidades del caso, ganando al menos el proporcional a las horas trabajadas en relación al salario básico y además su afiliación al IES y los proporcionales que se les pague serán de acuerdo a este contrato o a estos contratos. Entonces, creo que es algo que va a permitir muchísimo dinamismo, sobre todo ahora que la gente va a emprender en actividades que no sabe si es que se van a mantener. Y les pongo un ejemplo tal vez muy vinculado al tema de la pandemia. Toda la elaboración de equipos de seguridad, de mascarillas, etcétera, que han nacido de manera espontánea en asociaciones de mujeres, en pequeños emprendedores o emprendedoras a nivel local, esas personas no saben durante cuánto tiempo se va a requerir que esos productos se comercialicen en el mercado. Puede ser que en diciembre o en enero, febrero del próximo año tengamos ya una vacuna, una cuna, y no se necesite de tanto equipo de protección. Entonces, ese puede ser un proyecto específico en el cual se arranque, que va a tener una temporalidad vinculado al proyecto. No es un tema estacional, es un proyecto único. Es igual que si construyéramos una casa. La casa como tal sería el proyecto. Desde que se comienzan con los movimientos de tierra hasta que se termine y se le entrega al propietario, duraría el contrato y una vez finalizado se liquida a los trabajadores y se puede arrancar con un nuevo proyecto. Así es que la modalidad es muy similar. La afiliación al IES es obligatoria, proporcional a las horas trabajadas, y los beneficios también son proporcionales. Ministro, disculpe, una acotación ahí. Si no le entendí mal, entonces, si es, por ejemplo, el proyecto por horas, ¿esas horas se deben calcular con base al salario básico unificado o eso es como que lo referencial y de ahí pueden pactarlo entre las partes? Exactamente, a ver, el salario básico es el piso. Entonces, se debe pagar siempre al menos del salario básico o el proporcional del básico en relación a las horas trabajadas. Desde ahí es hacia arriba. Un trabajador o una persona que esté en un proyecto de estos nunca va a poder ganar menos de eso, del básico o el proporcional en relación a las horas trabajadas, pero evidentemente se puede pactar una remuneración superior.
Muchísimas gracias, ministro, y muchísimas gracias, Vanessa, por tu pregunta. Les recordamos que pueden enviar un mensaje por interno o por el chat si es que desean tener la palabra para realizar más preguntas. En este momento daremos paso a Patricia Sandoval para realizar su pregunta. Muchas gracias. Señor ministro, quería consultarle, ¿cuántos empleos cree que se pudieran generar? No sé si ha habido un cálculo de cuántos se podrían generar a partir de esta medida. También, si me podría explicar como un poquito más ampliamente cómo serían estos contratos, es decir, digamos que yo sea una persona que quiere hacer estos contratos, ¿cuáles son los pasos que yo debería seguir para contratar a unas 2 personas bajo esta modalidad? Y si pudiéramos hacer una especie de diferenciación con estos contratos emergentes que también salieron y que todavía no los hemos como entendido totalmente bien, eh, para saber si tienen relación o son otra cosa totalmente distinta. Gracias, Patricia. Son dos cosas diferentes, quizá partamos por ahí. Los contratos de la ley humanitaria, los contratos emergentes, lo que buscan es establecer un periodo fijo del contrato y una distribución de las cargas que se adecue a las necesidades que están teniendo en este momento los empleadores para afrontar la crisis. Puede ser que en algunas empresas se necesite, por ejemplo, distribuir la jornada de manera distinta para poder sostener las medidas de distanciamiento y de prevención. Esa es la finalidad del contrato emergente. Estos contratos, por el contrario, en primer lugar, no están atados a una necesidad vinculada a un caso de fuerza mayor, una situación excepcional como la que tenemos ahora. Son contratos que pueden ser utilizados en estas circunstancias y en el futuro en condiciones mucho más normales. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en un caso tenemos un periodo fijo que puede ser de máximo 1 año, prorrogable a 2, en el caso del contrato emergente, y en este caso la temporalidad no está dada por un plazo previamente determinado, sino por un proyecto o una actividad o una obra o servicio específica previamente determinada. Si es que un desarrollo, para tomar el mismo ejemplo, el desarrollo de una plataforma informática está planificada para que dure alrededor de unos 6 meses, pero se alarga, como se trata del mismo proyecto, el contrato se mantendrá hasta la finalización del mismo. En relación a cuáles son los pasos para suscribirlo, simplemente se tiene que cumplir con las formalidades mínimas, ¿no es cierto?, estableciendo la remuneración, el lugar de trabajo, las condiciones generales, el proyecto específico, eso sí es muy importante, identificar el proyecto, la obra o la actividad. Y hablo del proyecto porque quizás sea un poco más fácil entenderlo así. La actividad específica o el servicio específico que se va a dar y esa sería el parámetro para la duración del mismo. Y después de eso, registrar el contrato. Es muy difícil hacer una proyección en este momento sobre cuántos empleos se van a generar porque, nuevamente, no estamos en condiciones ordinarias. Son condiciones extraordinarias. Dependerá mucho lo que pase en el futuro, por ejemplo, de cómo se vaya modulando estos ciclos de distanciamiento, confinamiento o semáforos verdes. Esperamos que se pueda acabar la pandemia lo antes posible, pero vamos a depender muchísimo también de los avances en vacunas, en tratamientos, y eso va a cambiar la situación económica del Ecuador y del mundo. Lo que sí vamos a hacer, y ese va a ser un ejercicio de transparencia, que lo extendamos a todos los indicadores, es tener contadores casi en tiempo real o lo más cercano posible a tiempo real para que ustedes puedan observar cuáles de estas políticas están generando resultados y cuáles no. Me parece que ese no solamente es un ejercicio de transparencia, sino es un ejercicio de responsabilidad, porque si resulta que el día de mañana esta modalidad requiere de algún ajuste distinto para que sea realmente efectiva, bueno, lo tenemos que hacer. O si es que hay otra política pública que tiene que ser cambiada, mejorada o derogada porque no está generando los efectos deseados, eso tiene que ser visible. Así es que el número de contratos que se vayan registrando a través de esta modalidad va a estar disponible de manera permanente. Gracias. Muchísimas gracias, ministro.
Recordamos a los ponentes que pueden encender su cámara si es que desean realizar su pregunta. En este momento damos paso a Gabriela Cova, de Primicias, para realizar su pregunta. Señor ministro, buenas tardes. La consulta que tengo es, quería saber, este tema de este contrato, este nuevo acuerdo ministerial, ¿cuánto tiempo estos contratos tendrían vigencia? Es decir, porque se entendía, por ejemplo, en el contrato emergente, que es 1 año y se podía renovar por 1 año más. En este caso, ¿cuál es la vigencia que va a tener este tipo de nuevo contrato? Y también quería saber si de cierta forma, si bien se va a fomentar, decía usted, el trabajo porque va a ser por obra o por proyecto y no necesariamente indefinido como se lo establece en la norma, también de cierta forma no estaría limitando cierta certidumbre y seguridad laboral de los trabajadores. Creo que es una muy buena pregunta, Gabriela, porque no hay que confundir la modalidad normal, usual de la relación laboral, ¿no es cierto?, que propende tener un contrato indefinido con estos que son específicos para un servicio u obra. Y esa diferencia es importante porque aquí no se trata de tener una relación larga donde exista una simulación de servicios. Aquí lo que se necesita es realmente identificar aquellos proyectos o servicios específicos que tienen una temporalidad limitada y a los cuales se les pueda aplicar esta modalidad. Y quizá teniendo los mismos ejemplos que utilizamos, ¿no es cierto? Una compañía desarrolladora de software puede tener personal que labore de manera permanente, que esté todo el tiempo, por ejemplo, brindando soporte técnico a sus clientes, y puede ser que el día de mañana le aparezca la oportunidad de un desarrollo específico que va a requerir de un equipo nuevo de personas con ciertas capacidades y conocimientos puntuales para ese proyecto, y que al finalizarlo ya no se tenga una actividad igual o similar a la que se tenía. Entonces, podemos tener las dos modalidades funcionando simultáneamente. Lo ideal es que la actividad económica se llegue a recuperar de tal manera que para los emprendedores, para los empleadores, estos ya no sean proyectos aislados, sino que se tenga una actividad constante que permita tener, en su gran mayoría, contratos de trabajo indefinidos. Pero mientras eso sucede, seguramente esto sí va a ayudar muchísimo a que se pueda generar cierta actividad en aquellas personas que están consiguiendo eventualmente un contrato con un cliente, una posibilidad de una nueva línea, una posibilidad de un servicio, de una obra determinada, y que no tienen la certeza de qué va a pasar el día de mañana cuando esto termine. Otra parte importante de su pregunta, Gabriela, es que una vez terminado el contrato, ¿no es cierto?, terminado el proyecto o el servicio específico, si es que más adelante este mismo empleador tiene la opción de un nuevo proyecto o servicio, él tiene que llamar prioritariamente a aquellos trabajadores que estuvieron en el anterior. Lo que se busca es que se pueda generar una continuidad cada vez más permanente en esa relación laboral e idealmente llegar a un acuerdo o a un contrato de trabajo indefinido que les dé muchísimas certezas a ambas partes. Muchas gracias, ministro. Espero que la pregunta haya sido contestada enteramente. En este momento quiero dar paso a Vanessa Silva del Comercio, que quiere realizarle otra pregunta, señor ministro. No sé si ahí me escuchan. Sí, Vanessa. Ministro, me había olvidado de hacerle una pregunta adicional, aprovechando estas nuevas restricciones que se hicieron algunos cantones por parte del COE Nacional. También hubo algunas recomendaciones nuevamente por el tema de bioseguridad en las instituciones públicas y privadas. Quería consultarle cuántas sanciones se han aplicado hasta el momento a empleadores por no cumplir con estos protocolos de bioseguridad, y tal vez saber qué tipo de sanciones son estas. Eso era todo. Muchas gracias. No tengo los datos a la mano. Lo que les puedo decir es que se han realizado alrededor de 8,000 inspecciones. Estas 8,000 inspecciones tienen, por un lado, un componente en algunos casos de denuncias
de falta de cumplimiento de estas medidas. En otros casos son expedientes que se abren por inspecciones que se hacen de manera aleatoria desde el ministerio, y en otros casos están relacionados con incumplimientos de normativa laboral, por ejemplo, en cuanto a la estabilidad, al respeto a algunos derechos colectivos, etcétera. Puedo comprometerme a desagregar esta cifra para podérselos entregar, pero son 8.000 que se han dado en este tiempo. Ese sería el número redondo que tenemos hasta el momento. María José, estás en silencio. Muchas gracias, ministro. En este momento damos paso a Andrea Samaniego de Teleamazonas para que realice su pregunta. Estimada Andrea, no sé si está en silencio tu micrófono, no se escucha. Hola. Ahora sí. ¿Cómo le va? Ministro, nada más, tenía una duda de lo que dijo. Si el contrato es por horas, en base al salario básico unificado, ¿cuánto costaría la hora? A ver, el contrato no es por horas, el contrato es por proyecto, pero en ese contrato se puede determinar una jornada que puede ser la jornada completa o una jornada parcial. No se paga por horas, se paga una remuneración alrededor de el proporcional que se trabaja. Esa es una diferencia importante porque recordemos que el contrato por horas está prohibido. Si es que tenemos una remuneración básica de 400 por 8 horas de trabajo y se trabaja 4 horas, el proporcional serían 200. Entonces, dependerá del proyecto específico, de los requerimientos que se tienen. El empleador puede pagar por día, por semana, de manera quincenal o de manera mensual. También está abierto eso porque no todos los proyectos serán iguales. Aquí lo que se busca es tener la suficiente adaptabilidad de este contrato a las necesidades de trabajadores y de empleadores. Entonces, todo va a ser proporcional al tiempo que se trabaja. Muchas gracias, ministro. Gabriela Cova quiere realizar otra pregunta. Le damos paso para que le realice. Adelante. Gracias. Tenía dos consultas. Una, al inicio de su exposición usted dijo que, claro, que uno de los sectores más golpeados ha sido justamente el de turismo, hotelería. ¿Cuál es el plan para reactivar este sector? Ya que entendería que igual este nuevo contrato por proyecto no aplicaría, ya que es un sector que, digamos, está inactivo. Eso por un lado. Y por otro, quería saber ¿cuál es el plan del ministerio para reactivar el trabajo en los grupos vulnerables? Que yo conozco casos de trabajadores que por tener 50 años, por tener alguna condición cardíaca, se los ha desvinculado y es muy difícil por su edad o su condición volver a encontrar trabajo en las condiciones actuales de una pandemia. ¿Qué hacer con ellos que además son personas que no pueden acudir al teletrabajo porque se trata de albañiles, de empleadas domésticas, de personas más de servicio? Sí, Gabriela, ahí tenemos un problema muy serio. Las cifras que tenemos hasta el momento nos dan que casi el 6% de los contratos que estaban registrados de personas con discapacidad han terminado en los últimos meses. Esto lo que quiere decir es que tenemos no solamente un problema con aquellas personas que ya no están trabajando, sino seguramente tenemos algunas barreras de entrada de estas personas al sector formal. Aquí lo que queremos hacer es utilizar las herramientas que ya están a la mano. Por un lado, el tema de capacitación que creo que mencioné muy rápidamente. El SECAP tiene que enfocarse en generar en este momento herramientas para que las personas que no tienen trabajo puedan o acceder más fácilmente a fuentes de trabajo o emprender de manera más rápida, con más seguridades y además con mayor nivel de certezas para los posibles clientes o los posibles consumidores. La otra cosa que se tiene que hacer es aprovechar los proyectos que tenemos en empleo joven, en socioempleo, en empleo joven, en mi primer empleo,
para que esos proyectos también generen capacidades nuevas. Yo creo que no deben estar solamente enfocados a la población joven, no hay que descuidarlos porque ellos también tienen una imposibilidad, más que imposibilidad, tienen algunas barreras para acceder al mercado formal por su falta de experiencia, sino que sobre todo en este momento tenemos que enfocarle en aquella población vulnerable y aquella población que por cualquier circunstancia socioeconómica, de formación, etcétera, tenga más dificultades para regresar al mercado laboral. Ahí nos vamos a apoyar con otras instituciones del Estado, vamos a intentar apoyarnos, por ejemplo, con todas las misiones que van casa por casa atendiendo a las personas que están en situación de vulnerabilidad. A esas personas queremos darles la opción de estas capacitaciones offline, online. Muchas de ellas no tienen una conectividad adecuada, pero si es que empatamos estas visitas con la posibilidad de que quienes los visitan se acerquen, tal vez con una tablet, les puedan ayudar en ese momento a recibir la capacitación. Son esfuerzos que van a ir sumando para darles herramientas para que puedan regresar. No todo está en la normativa, no todo está en el control. Esa es una parte muy importante. Tenemos que cumplir estrictamente con lo que nos diga la ley. Pero si es que no ayudamos a generar estas nuevas capacidades para que la gente tenga más fácil regresar al ámbito formal, seguramente perderemos mucho tiempo en el cual se seguirá deteriorando la condición de estas personas. En cuanto al sector turístico, ahí tenemos que hacer cosas similares. En este momento hay una oportunidad para, por ejemplo, tener convenios de capacitación con algunos operadores turísticos que en condiciones normales es difícil hacerlo. Y les pongo un ejemplo. Un hotel que tenga muy altos estándares en cuanto a la preparación de alimentos, de atención al cliente, etcétera. En el día a día seguramente estará enfocado precisamente en atender a sus clientes. Si es que nosotros aprovechamos este momento para que ese hotel pueda brindar capacitación, no solamente a sus empleados, sino a la comunidad en la cual está localizado, el momento que ya el turismo pueda regresar, estaremos en mejores condiciones no solamente de ofrecer un turismo seguro, sino una experiencia turística que logre que esas personas se queden más tiempo en el país, regresen o recomienden venir acá. Lamentablemente hay cosas que van a salir de nuestras manos mientras tengamos restricciones de movilidad, mientras a nivel mundial los turistas tengan miedo de viajar, de subirse en un avión, vamos a tener una situación dura. Ahí hay que tener un apoyo desde la reactivación con créditos que los ayuden a sostenerse, créditos además que tienen que estar enfocados en aquellos sectores que pueden sostenerse durante estos meses. No, lamentablemente no todos tendrán esa posibilidad, hay que hacerlo en el mayor número posible, pero también con estas herramientas adicionales, ¿no? Es un tema de aguantar ahora, pero también prepararnos para el mundo que nos viene más adelante. Muchísimas gracias, ministro. En este momento damos la palabra a Valeria Navarro de TVC para que realice su consulta. Muy buenos días, ministro. Quería hacerle una pregunta. Si bien usted ya explicó la no relación que existe entre este tipo de contratos y los acuerdos ministeriales que salieron en la ley humanitaria, sí me queda la duda en qué pasaría si es que en las modificaciones de contratos, digamos, un empleador ya redujo el sueldo a su empleado y ahora podría optarse con ese contrato o tendría que finiquitar el anterior contrato acogiéndose a todos los recargos que tiene de acuerdo en base a los acuerdos ministeriales y elaborar un nuevo contrato bajo esta modalidad, por favor. Si nos podría una vez remarcar esta diferencia entre los acuerdos ministeriales que regulaban en la ley humanitaria y la actual. Gracias. Claro, Valeria. Tenemos dos modalidades distintas. La ley humanitaria, por un lado, generó ciertas herramientas para preservar las fuentes de trabajo. Por ejemplo, los acuerdos entre las partes. Ahí el elemento esencial y primordial, como su nombre lo indica, es que las partes se hayan puesto de acuerdo para ciertas condiciones que permitan sostener esas plazas de trabajo. Condiciones de horario, condiciones de dónde están trabajando, de la actividad, inclusive en algunos casos de la remuneración.
siempre teniendo este piso que no se puede romper, que es la remuneración básica. Estos acuerdos, esta nueva modalidad contractual que estamos regulando, lo que busca es generar nuevas plazas de trabajo. Si es que hay una persona que en este momento tenga una relación de trabajo que está vigente, no puede romperse esa relación de trabajo cambiando de modalidad de manera abrupta. Ahí se necesita una terminación donde se reconozcan los haberes que se le debe al trabajador por concepto de liquidación y se podría pasar a esta modalidad. Aquí no se trata, Valeria, y creo que es una cosa muy importante, aquí no se trata de abaratar la contratación, todo lo contrario. Aquí lo que estamos buscando es que a través de relaciones justas, las partes tengan más oportunidades para estar empleadas, para tener una remuneración digna, un trabajo digno, seguro y con todas las formalidades que establece la ley. Entonces, resumiendo la pregunta, no podemos simplemente pasar de una modalidad contractual a otra, especialmente si estamos en una relación indefinida y pasarla a esta, que es una relación que está enfocada en una temporalidad atada al proyecto. Muchísimas gracias. En este momento damos la palabra a Andrea Salazar del Mercurio de Cuenca para realizar su pregunta. Buenos días, ministro. Es solo una precisión. Usted ha dicho que es un 6% de personas con discapacidad que han perdido el trabajo. ¿Este 6% es de qué universo? ¿Del total de personas que han perdido, han sido desvinculadas? ¿O si nos podría dar una cifra del 6% de si esto corresponde a las personas con discapacidad que han sido desvinculadas? O sea, ¿de qué universo pertenece ese 6%? Sí, es menos del 6%, me parece que es del 5.7%. Estoy dándoles la cifra de memoria, también me comprometo a darles una cifra mucho más precisa, pero es del porcentaje de contratos de personas con discapacidad o sustitutos que estaban registrados en el Ministerio del Trabajo. Hay un 6% de esos contratos que se han terminado en estos meses. Entonces, es del 6% del universo de contratos de personas con discapacidad que estaban registrados. ¿Que a cuánto ascendían, ministro? Me parece que a 35,000. Creo que se ha desvinculado en este momento a 2,000 y pico. Gracias. Pero nuevamente, Andrea, y no quiero, por respeto a ustedes, equivocarme en una cifra exacta. Entonces, apenas terminemos del conversatorio, yo voy a pedir que se le remita las cifras actualizadas y también que tengamos ahí una dinámica permanente para poderles seguir enviando información que sea de su interés, con cortes muy precisos, ¿no? Tal vez quincenalmente o mensualmente, dependiendo del tipo de información que se requiera. Gracias. Muchísimas gracias por sus consultas. En este momento damos la palabra a Doris Muñoz de Voces para realizar una pregunta. Estimada Doris, ¿no se escucha la pregunta? ¿Me están escuchando? Sí. Ahora sí. Adelante, por favor. Buenos días, ministro. Quería preguntarle cuáles son los mecanismos de control que está aplicando el ministerio para saber si efectivamente se están cumpliendo las disposiciones legales. Hay algunos trabajadores que dicen que se les ha reducido el sueldo, sin embargo la jornada laboral no es acorde a esa reducción de sueldo, es decir, trabajan más horas de las que efectivamente cobran. ¿Cuáles son esos mecanismos de control que está empleando el ministerio para evitar esos abusos? A ver, ahí tenemos dos caminos. El uno es cuando se recibe una denuncia, inmediatamente se tiene que levantar la información, investigar si es que lo quieren poner de esa manera y verificar si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con la normativa. El otro camino son las inspecciones, esas inspecciones que se realizan de manera aleatoria y que nos ayudan a identificar problemas que quizá no hayan sido denunciados por cualquier motivo.
identificar problemas y también debería decir identificar oportunidades de mejora en la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Entonces, aquí tenemos sin duda en una época complicada por la situación económica y por la situación sanitaria, un incremento del número de denuncias y del número de casos donde pueden haber problemas. Creo que tenemos que cambiar un poco el rol del ministerio porque lo que más necesitamos en este momento es que esos problemas se resuelvan. No es solamente un tema de identificarlos y de sancionar, sino sobre todo de ayudar a que las situaciones no se repitan y que se encuentren caminos de diálogo adecuados y fructíferos entre trabajadores y empleadores. Entonces, ese rol del ministerio, para que se lo cumpla adecuadamente, va a requerir de mejoras en los procesos internos, mejoras, por ejemplo, en las facultades de mediación y en las capacidades de mediación del ministerio, mejoras también en la claridad con la cual inspectores de trabajo, tribunales, actúen y apliquen la ley. Creo que una de las mejores formas de garantizar derechos es, en primer lugar, respetar el debido proceso. En segundo lugar, tener transparencia absoluta a lo largo de todo ese proceso. Y en tercer lugar, que exista la suficiente independencia en los inspectores de trabajo o las autoridades que tienen que tomar una decisión para que estén aislados de presiones políticas, de presiones dirigenciales, de presiones de cualquiera de las partes y que por lo tanto se resuelva en derecho y de la manera más justa. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Patricia Sandoval, que quiere realizar otra consulta. Muchas gracias. Solamente un pequeño dato para aclarar. Al principio decíamos que había habido un importante número de personas que han salido de sus trabajos, contratos que han sido terminados. Quería saber de esos cuántos serían del sector público, si es que se puede conocer, y también si es que se tiene un estimado tal vez de cuántos hasta final de año tendrían que ser separados. Muchas gracias. A ver, en cuanto a los contratos finalizados, estábamos hablando de 289,000. Redondeemos en 290,000. Estos contratos han terminado por distintas razones. Tenemos acuerdos entre las partes, tenemos casos de despidos intempestivos, de otras causales, incluyendo, por ejemplo, la causal de fuerza mayor, y tenemos casos también de vistos buenos. En estos contratos están incluidos todos, porque son los contratos que están registrados en el sistema. Si es que nos vamos solamente al sector público, tenemos que diferenciar aquellos contratos que están bajo la Ley Orgánica de Servicio Público y aquellos que están bajo el Código del Trabajo. Los de Código de Trabajo son los contratos que se registran en el SUT, que son los datos que les hemos pasado. En el sector público se está haciendo un importante esfuerzo por optimizar y ser más eficientes en el gasto. Aquí una cosa que no nos podemos olvidar es que cada dólar que se va en gasto corriente, en cualquier cosa, sea en remuneraciones, en papelería, en arriendo de edificios, etcétera, es un dólar que está saliendo de inversión. Entonces, el equilibrio que se tenga entre un gasto corriente adecuado que sirva para implementar servicios con un gasto de inversión que sirva para generar capacidades, para, por ejemplo, atender a gente en situación de vulnerabilidad, que fue una de las preguntas que hicieron hace un momento, en dar créditos al sector productivo para reactivar la economía, es importante. Por lo tanto, estos procesos de optimización que se tienen en el sector público tienen que seguir de manera permanente hasta que contemos con un Estado que tenga una estructura adecuada, un tamaño adecuado que permita garantizar, por un lado, una buena prestación de servicios, pero también que garantice que la calidad del gasto se le efectúe de manera directa. Si es que ustedes están de acuerdo, este es otro indicador que podemos compartir de manera permanente para que vean la evolución del gasto corriente en el sector público, cómo se va avanzando con los procesos de optimización y además que podamos, por otro lado, asegurar que esos procesos estén llevando de manera adecuada. Aquí me parece que hay un dato interesante e importante. Desde que estamos en dolarización en el año 2000,
el gasto corriente subió constantemente, con algunos picos en los cuales se dispararon, picos que están atados sobre todo a la mayor cantidad de ingresos petroleros que se tuvo en la década anterior. Recién en el año 2019, por primera vez desde que estamos en dolarización, es decir, en 19 años, por primera vez en el 2019, se logró cambiar la curva del gasto corriente para lograr que este se comience a controlar y cambie la tendencia. Eso ha sido importante y ha sido un esfuerzo grande. Así es que yo nuevamente voy a mantener actualizados estos números, separando la información de lo que son los contratos registrados del sector privado, del sector público, lo que es código de trabajo y lo que es además el personal que está sujeto a los CEP. Señor ministro, pero ahorita no se puede saber una cifra. Si es que me dan un minuto, les doy la cifra actualizada al día de hoy. Gracias. Tal vez tengamos a la siguiente pregunta y mientras tanto avanzamos para que me den el dato actualizado, porque esto va cambiando semana a semana, dependiendo de los esfuerzos que hace cada una de las entidades, y esa información se la comparte y se la tiene que ir agregando permanentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. En este momento ya no contamos con más preguntas y por cuestiones de tiempo estamos próximos a cerrar este conversatorio. Agradecemos muchísimo a los medios de comunicación por su participación y por sus valiosos aportes y al ministro por responder todas las preguntas que se han realizado el día de hoy. Ministro, por favor. Pero ¿y la cifra que vamos a esperar un ratito? Sí, Patricia, si es que... Mientras tanto, le podemos dar la palabra al ministro y ya le entregamos la cifra. Ya. Genial, gracias. Gracias. Disculpas, Patricia, está el equipo en este momento sacando la cifra actualizada. Mientras tanto, por un lado, agradecerles nuevamente la participación. Creo que es muy importante que vayamos estableciendo ciertos cimientos, ciertas bases para seguir generando cada vez relaciones laborales más justas. Pero por otro lado, creo que es muy importante que ustedes, como medios de comunicación, desde ese rol tan importante que tienen, que es el exigirnos cuentas a nosotros, nos ayuden a transmitir, por un lado, una realidad que en este momento es dolorosa, que es una realidad en la cual están muchos ecuatorianos pasando un mal momento, y también que nos ayuden a transmitir precisamente en dónde tenemos que hacer esas correcciones sistémicas, esas correcciones estructurales, que nos ayuden a avanzar adecuadamente desde este momento a un momento en el que podamos tener mejores condiciones y un poco más de esperanza. Y Patricia, cierro con las cifras. El momento son aproximadamente 4.000 servidores en los cuales se ha terminado su contrato de trabajo. La cifra exacta le vamos a seguir entregando de manera periódica para que puedan ver esa evolución. Así es que muchas gracias a todos y... Ministro, disculpe que le interrumpa, soy nuevamente Vanessa. ¿Estos 4.000 servidores que da el dato son de código de trabajo? Para precisar. Estos 4.000 servidores son los CEP, ¿sí? Código de trabajo tienen una estructura distinta. En la mayoría de casos, la actualización se está llevando alrededor de los CEP, porque ahí tenemos, por ejemplo, muchas más posibilidades de racionalizar el gasto a través de la racionalización de estructuras. Reducimos estructuras y reducimos automáticamente, por ejemplo, direcciones, subsecretarías, etcétera. Y eso, por otro lado, termina siendo un ahorro mucho más grande si es que comparamos los ingresos de una persona que está en un puesto dirigencial en relación a una persona que está en una remuneración menor y que seguramente está tal vez más atada a un tema de servicio de atención a los usuarios, etcétera. Entonces, en este caso, estamos hablando de los 4.000, estamos hablando de los CEP. ¿Y de pronto dispone del dato de los que están bajo código de trabajo? Les podemos dar. Ese dato no ha sido, o sea, no es un dato muy grande en relación al de los CEP, pero les podemos dar. Para eso sí nos va a tomar un poquito más de tiempo porque necesitamos procesar la información desagregada del sistema. Ministro,
Disculpe, ¿estos 4.000 personas incluyen personas solo desvinculadas o también podrían estar las personas a las que, por ejemplo, no se les renovó el contrato? Esos son otras personas. Esas son otras personas. Lo que pasa es que, a ver, no hay que confundir. Miren, hay algunos casos en los cuales se toma como una desvinculación en términos absolutos cuando no la es. Pensemos en una persona que está en un cargo en el cual hay un proceso de concurso público en marcha. Al finalizar ese proceso de concurso público, se determinará un ganador para ese cargo. Podría ser que sea una persona distinta a que lo estaba ocupando en ese momento, pero habrá un reemplazo 1-1, una persona que sale porque no ganó el concurso y una persona que entra porque ganó el concurso. El número de las 4.000 personas son los 4.000 puestos menos que se tiene en este momento en el sector público. Les agradezco nuevamente, les pido disculpas por tener que terminar el conversatorio. Estamos con una agenda bastante apretada, pero lo que le voy a pedir al equipo es que hagamos esto de manera periódica, que tengamos estos espacios de conversación para ir actualizando los temas y además tengamos una comunicación directa a través de, por un lado, cifras y por otro lado, también acceso a cualquier información que ustedes necesiten. Así es que les agradezco mucho nuevamente y un buen día para todos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación y todas las consultas que tuvieron el día de hoy las daremos llegar al momento de tener la información. Gracias nuevamente por estar en este espacio. Muchísimas gracias, ministro.